Hola, muy buenas noches a todos. Les habla Marta Cadavid desde la ciudad de Chicago. Hoy en nuestras cápsulas de fraude al desnudo, octubre 21. Ya estamos aquí en el último trimestre del año. Hoy escogí un tema muy particular. No es un tema desconocido, pero sí quise como afiliarlo a algo bien especial debido a que en las últimas investigaciones que hemos tenido, nos hemos dado cuenta cómo las personas, los comportamientos y la forma de cometer los fraudes han cambiado. Y a eso lo llamo yo mutaciones. Estuve leyendo un poquito acerca de las mutaciones y sí, generalmente estamos hablando de mutaciones a nivel biológico. En las ciencias naturales hablamos de mutaciones cuando algo está cambiando, sea de manera positiva o negativa, cuando algo se transforma. Generalmente hablamos de mutaciones cuando cambia el ADN, por ejemplo. Hablamos de mutaciones cuando alguna enfermedad se vuelve más fuerte. Por ejemplo, algunos virus son más difíciles de contraatacar o algunas bacterias se vuelven casi que autoinmunes y entonces no existen los medicamentos para pues ayudarle al ser humano a combatirlas o a los animales. Entonces, la ciencia todo el tiempo está mirando mutaciones, sea para bien, para investigar cómo puede el ser humano, los animales y las plantas, pues, generar más defensas, buscar mejores medicamentos o antibióticos, pero también este tema de mutar o de las mutaciones, yo lo traje a colación con respecto a los delitos económicos. Y es que la criminalidad está mutando y muta todos los días. Pues uno en este campo no debería de sorprenderse de la cantidad de situaciones que vemos a diario. Sin embargo, la forma como el ser humano inventa la mejor manera de cometer un fraude, incluso utilizando artimañas legales, pues a veces nos sorprende. Y ahí es donde yo traigo a colación el tema y lo llamaría de mutaciones criminales. Esta semana tuve la oportunidad ya de seguir estudiando el tema de las universidades acá en Estados Unidos y el fraude que se cometió, que recordemos en otras cápsulas de fraude al desnudo les contaba que hubo dos formas. Una fue creando hojas de vida o currículos de los estudiantes, los cuales eran totalmente falsos, aplicando como deportistas para poder tener mejores ventajas en el acceso a estas universidades privadas. Y también pues los padres de familia que están involucrados pues pagaban una supuesta donación que realmente era el pago por estos servicios. Y pues ese dinero iba a una fundación y ahí entonces es donde vemos cómo se les aplica el lavado de dinero. Se hace primero, les están imputando conspiración para cometer fraude y después lavado de dinero. Pero viendo todo el especial y las noticias, es impresionante cómo por artimañas legales es posible ver la mutación del crimen. Se crea toda una parafernalia y una complejidad empresarial para poder poner el dinero en varias cuentas, recibir el dinero de una persona y ponerlo a transar de otra forma. La creación de estos currículos o hojas de vida para poder exagerar digamos que las condiciones intelectuales de los estudiantes. Entonces, hablando con algunos colegas, yo decía, bueno, se muta el crimen, ¿es posible? Y decíamos, sí, es posible que el crimen como tal esté mutando todos los días, esté cambiando.
Y si recordamos cómo se cometía fraude hace 10, 15 años para las personas que vienen trabajando en auditoría por varios años, se van a dar cuenta que, claro, la forma de cometer un fraude hace 15 años es muy distinta a cómo se comete hoy. Y si analizamos esas mutaciones, vamos a ver que esas mutaciones están dadas porque ya hay más tecnología. Esas mutaciones están dadas porque hay más acceso a la educación, porque ya tenemos personas que han terminado su high school o lo que nosotros llamamos la secundaria y ya están entrando a carrera universitaria. Acuérdense que a muchos de nuestros padres les tocó la época de que si ya habían terminado la educación media o la secundaria, pues ya era un logro y era lo único que se pedía. Hoy en día se solicita que las personas tengan un estudio técnico, tecnológico y ojalá una carrera universitaria. Entonces, ahí es donde nosotros nos encontramos con una mutación en cuanto a al perfil del criminal, porque ya hoy en día el perpetrador tiene más conocimiento de cómo funcionan las compañías, cuáles son las debilidades del control interno. Así que ahí encontramos personas que de alguna manera se están capacitando, sea para agregarle valor a las compañías, pero igualmente para cometer fraude. La criminalidad era muchísimo más simple hace muchos años, o sea, yo no soy de las personas de decir que el tiempo pasado siempre fue mejor, pero si hacemos un análisis de cómo, por ejemplo, se extorsionaban las personas hace 15, 20 años, en ese momento la extorsión apenas estaba naciendo, estaba apenas digamos, en pañales. Hoy en día es un mecanismo de negocio, de conseguir dinero. Y de hecho lo vemos, por ejemplo, con los scammers. Los scammers cuando ya logran tener el video de la persona, pues ahí nace la extorsión. ¿Eso sucedía hace 15 o 20 años? No, la extorsión venía de otra manera. Hoy en día, si hay una persona que está en el cine y no puede contestar el teléfono, pues alguien hace la supuesta llamada millonaria, llaman a la abuelita, a la tía, a la mamá y le dicen que la persona en ese momento tiene un problema y eso es una extorsión. Es decir, ahí vemos claramente cómo hay una mutación del crimen, como el ADN, como yo lo llamo. No me cansaré de decirlo, cada caso tiene un ADN diferente, por eso cuando nosotros hablamos de fraude o de cualquier delito económico, cualquiera, incluido el abuso organizacional, nosotros nunca damos soluciones inmediatas porque cada caso tiene un ADN particular, tiene un ADN que viene de acuerdo a la compañía, tiene un ADN que es el que le imprime la persona que cometió el fraude, hay un ADN con los controles internos. Entonces, en esa misma mutación del crimen, pues se cambia ese ADN, porque ahí ya hay una complejidad y hay una manera de engañar a las víctimas, de enredarlas para que se demoren mucho más en despertar y en salir del problema. Entonces, hoy ya tenemos criminales que han mutado con unas tendencias muchísimo más complejas. Por ejemplo, el fraude de cuello blanco. Una de esas tendencias es la creación de compañías de papel o shell companies, y entre más compañías de papel se creen para poder mover los dineros de un lugar a otro, pues ahí nos damos cuenta cómo van mutando, cómo muta el crimen en cuanto al fraude de cuello blanco para poder mover el dinero. Años atrás, hacer ese tipo de movimientos era mucho más difícil, más complejo. Hoy en día, la simplicidad que hay al conformar una compañía, sea nacional o extranjera, y por medio de la banca internacional y de la globalización, pues nos permite mover a nosotros esos dineros. Entonces hay una mutación del crimen o del fraude, por ejemplo, de cuello blanco. Igualmente, lo vemos con el fraude de cuello azul o ya fraude, digamos, en las compañías. Acuérdense que ya estudiamos el árbol de fraude y una de las áreas
o partes más interesantes del árbol de fraude de la malversación de activos, y lo vemos tanto en el inventario como en el efectivo. Recuerden que cuando estudiamos el árbol de fraude y las banderas rojas siempre estamos hablando con términos de el capital de trabajo, y el capital de trabajo se mide por las cuentas por cobrar, más el inventario, menos las cuentas por pagar. Y ahí es donde nosotros tenemos el famoso capital de trabajo en términos financieros, y también tenemos toda la administración del efectivo. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de malversación de activos, buscamos cómo las personas tienen esa capacidad de cometer fraude. Y cuando analizamos esa mutación, pues nos damos cuenta que hace años la gente utilizaba, por ejemplo, talonarios para hacer facturas. Hoy en día ya las personas utilizan un software, un POS, necesitan un código especial, pero sin embargo, aún así, el fraude se comete. Es un poquito más complejo, diría yo, pero en términos de la habilidad del perpetrador. Es más complejo, pensaríamos nosotros, porque tiene que dejar una huella digital. Sin embargo, para el perpetrador hay una mutación del crimen cuando él es capaz de mejorar esos procesos. Por eso es súper importante que en la medida que la compañía adquiera más tecnología, softwares para poder administrar la información, para ejecutar las tareas, inmediatamente se adecúen los controles. Una de las fallas más grandes que nosotros hemos notado es que las compañías avanzan notablemente en cuanto a tecnología, por ejemplo, pero los controles se quedaron atrasados porque no hubo quien los diseñara. Es más, no pensaron que mutar en la tecnología, hacer ese transbordo de tener facturas de papel a factura electrónica, pues se requería un control específico. Y ahí es donde el perpetrador entonces sabe muy bien dónde es que tiene que hacer esos cambios, cómo puede hacer esas mutaciones y trasladar ese fraude, ¿ok? De lo que se hacía en papel, hacerlo de manera electrónica. Igual, yo no me cansaré de decir, por ejemplo, que la corrupción es el cáncer social. Para mí es el monstruo de la moral. La corrupción, sea pública o privada, lo sabemos muy bien que empieza por nosotros. También lo dijimos en unas cápsulas de fraude, y me acuerdo mucho cuando en una oportunidad estaba en una conferencia y alguien me preguntaba que quién era más corrupto, si el ciudadano o quién corrompía a quién, si el gobierno corrompía al ciudadano o el ciudadano corrompía al gobierno. Mi respuesta fue: todos somos corruptos, nadie se baja de ese bus. Y la corrupción empieza por nosotros. Lo que pasa es que siempre lo hemos visto desde el punto, valga la redundancia, desde el punto de vista de lo que hacen los demás, y lo vemos es con términos económicos, pero la corrupción empieza con actos pequeños, con, por ejemplo, saltarse la luz del semáforo y respetar al vecino, hacer la fiesta y no acordarse que las otras personas necesitan madrugar para ir a trabajar al lunes. Eso no es corrupción, a nadie van a meter a la cárcel supuestamente por eso. Sin embargo, ahí es donde empiezan a mutar los comportamientos desbordados, y ese es mi punto, a mutar esos comportamientos desbordados, porque cuando nuestros hijos ven que hacer ese tipo de cosas es normal, pues nadie se queja, no hay un castigo, digámoslo de esa manera, no hay un respeto, pues los niños empiezan a coger esas prácticas, y ahí es la parte, considero la parte más peligrosa de la mutación de los crímenes económicos, porque en muchas ocasiones las personas que cometen fraude han visto que otros lo hacen y no hay una sanción, o vienen de una cultura donde el vivo come del bobo y se jacta de eso, especialmente en nuestras culturas latinas. Yo amo mi país, bien lo saben, soy colombiana, pero siempre hay un tema donde a mí
incomoda un poco y es el vivo vive del bobo. Y es donde esos delitos de paisajes, donde esos actos van mutando y se van quedando en las familias. Entonces el hecho de que, por ejemplo, una persona pierda su billetera, alguien la encuentra y pues no la devuelve, sabiendo que la puede devolver, o la devuelve y la devuelve sin el dinero, o la devuelve esperando una recompensa. No sé si ustedes vieron hace mucho tiempo en Facebook, en internet estaba de que la señora estaba con su hijo cerca a la caja registradora haciendo la fila, la persona que está adelante pagando los artículos en el supermercado deja caer un billete y la señora no lo recoge, sino que al contrario lo pisa, lo tapa con su zapato, con su pie, el niño ve eso, la mamá le hace una seña de que se quede callado, la persona pues que estaba pagando paga y se va, y la señora recoge, la señora con el niño recoge el billete y lo guarda. Eso no es bueno ni es malo, las cosas son como son. Mucha gente dirá, lo necesitaba, se justificará. Sin embargo, esas son las actitudes que van mutando dentro de nuestra cultura y se van quedando ahí, se arraigan, se incrustan en nuestra cultura y por eso es tan difícil, a veces tan complejo enseñarle a las personas que ciertas actitudes son fraudulentas, como por ejemplo no devolverlo. Entonces pensamos que porque lo único que es fraude es aquello que es castigable, que es sancionable, que nos van a poner en la cárcel o nos van a llevar a un juzgado, vamos a necesitar un forense, eso es lo único lo que es fraude. No. Infortunadamente, las mutaciones de los delitos económicos durante estos años nos han demostrado que muchas de las actitudes frente a los delitos económicos vienen de esa mutación, de que nosotros no somos conscientes de que eso que no deberíamos haber hecho, de no haber cogido, eso es fraude. Yo por eso hoy los invito a que analicen, ustedes como auditores, contadores e incluso las personas que no están directamente relacionadas con esta rama laboral, que es una pasión por completo, que identifiquen cómo la criminalidad durante ciertos años, no se vayan muy lejos, vámonos 20, 25 años, y digo no muy lejos porque pues si nos vamos a analizar en la época del siglo pasado, vamos a hablar de gente que en 1950, donde con solo darse la mano cerraban un negocio. Hoy en día hay que firmar una cantidad de papeles, tener una persona que nos avale, un fiador, porque ya no existe la confianza debido a que la mutación de los delitos económicos ha sido tan grande, ha avanzado tanto que ya no existe esa confianza y porque pues generalmente ya necesitamos es que nos den como ese respiro de tranquilidad de que sí nos van a pagar. Entonces, yo los invito a que ustedes analicen, hace 20 años, 25 años, cómo se cometían los fraudes y cómo han cambiado hoy, qué ha cambiado. Ha cambiado la tecnología, ha cambiado porque la gente estudia más, porque los procesos son iguales. Por ejemplo, vuelvo e insisto, cambiar algunos procesos internos de la empresa inmediatamente debe generarse un cambio en los controles. Y ojalá fuera al contrario, cuando exista un proyecto de cambio, por ejemplo, un cambio de tecnología, invitar a las personas encargadas de los controles internos, del diseño de controles internos o de las personas que trabajan con mejora continua, de invitarlos a detectar qué posibles controles se deben cambiar, qué mutaciones se deben ejecutar en los controles si se aplica esa nueva tecnología. No esperar a que después de que se aplique la nueva tecnología, después de que se implemente el software y todos los equipos se encuentren con la sorpresa de que los controles no están de acuerdo a eso que se está implementando. Ojalá fuera al contrario, ojalá antes de hacer cualquier cambio, los primeros que llamen sean los auditores y les digan,
venga, este es el proyecto, vamos a implementar esto. ¿Usted qué opina de los actuales controles? ¿Qué se debería cambiar? Y bueno, y ahí sí hablaríamos cuáles serían la mutación de esos controles para que los procesos que están cambiando, las nuevas implementaciones, se aseguren de que nadie, pues no se va a cometer fraude con ellas, o no se va a cometer abuso, o no van a ser sujeto de lavado de activos. Adicionalmente, pues quiero amargarles un poquito el día, y es qué va a estar pasando con los negocios exóticos. Hoy en día estamos hablando de criptomonedas, cryptocurrencies, que sabemos que más que una moda va a ser un negocio, va a ser una modalidad de pago como pagamos hoy con las tarjetas de crédito. Hace muchísimos años nuestros padres y abuelos nunca se imaginaron que el dinero plástico iba a estar atrás de la carterita del celular. No, y que hoy en día pagamos el taxi con la tarjeta de débito crédito, y a donde vamos pagamos con el dinero plástico. Acordémonos que eso hace 50 años, Dios mío, ¿quién iba a creer que eso lo íbamos a hacer de esa manera? Pues hoy estamos con la misma historia, con los cryptocurrencies, con las criptomonedas. ¿Usted qué está haciendo con eso? Sabemos que cada vez está más, y el blockchain, cada vez estamos incorporando esos negocios exóticos. Yo los llamo exóticos porque todavía son muy especiales, digamos lo que son muy raros, y a veces solo los vemos en negocios que están apenas naciendo, o en personas que son muy arriesgadas y dicen, pues bueno, si ya vamos a pagar con bitcoins, yo voy a tener una maquinita de bitcoins. Hay un especial en televisión, yo voy a tratarlo de buscar y pegarles el link para las personas que lo puedan ver. Y este es un muchacho que tiene un par de bitcoins, y el especial se trata de cómo él sobrevive pagando en unas vacaciones con esos bitcoins. Entonces, él no tiene efectivo, él no tiene tarjeta de crédito ni tarjeta de débito, y él se va para un lugar específico en el mundo, y él tiene que buscar un sitio donde los sitios donde solamente reciban bitcoins. Entonces, tiene que desayunar primero el hotel, obviamente el tiquete aéreo, dónde va a comer, y pues si va a tener ciertas actividades turísticas. Y concluyó que dentro de ese viaje de vacaciones, el casi 90% de sus actividades que él quería hacer, él las pudo hacer pagando con bitcoins. Y son negocios legales, son negocios, es el café de la esquina, es el paquete turístico, o sea, no tiene nada de maquiavélico. Nosotros, ¿qué estamos haciendo para, por ejemplo, si en algún momento ya la mutación es no pagar en efectivo, en dinero plástico, sino pagar con bitcoins o con cualquier otra criptomoneda? Entonces, así como hay una mutación criminal, estamos nosotros mutando en nuestras carreras. Bueno, yo los invito a que hoy hagamos como esa reflexión. ¿Qué estamos haciendo nosotros de diferente? ¿O somos los controles pasados, viejos, paquidérmicos, que nos quedamos ahí haciendo las mismas cosas? Dentro de esas mutaciones personales es qué estamos haciendo nosotros de diferente para agregarle valor a las actividades que todos los días ejercemos y a los clientes que contactamos. Entonces, así como hay unas mutaciones criminales, yo cómo estoy entendiendo esas mutaciones, que están cambiando en los últimos años, qué es lo que ha cambiado en la comisión de los fraudes, del abuso organizacional, y cómo puedo yo mirar hacia el futuro en perspectiva de qué irá a pasar. Yo me puedo adelantar. Es verdad, yo no tengo que esperar a que el fraude o el abuso organizacional pase, se materialice el riesgo para yo decir, ahora nos toca investigar. Prevenir es posible, detectarlo es muchísimo más fácil, siempre y cuando nosotros vayamos más adelantados que los mismos criminales, y es posible. Se requiere entrenamiento, de esfuerzo, de tiempo, pero a las personas que les gusta,
es algo que nos apasiona. Entonces no va a ser complejo. Por eso hoy en mis cápsulas de fraude al desnudo, cuando yo hablo de estas mutaciones, hablo de la mutación criminal, porque vemos hoy en nuestras investigaciones cómo el perpetrador se aprovecha de todo ese conocimiento que tiene y crea toda una parafernalia para poder cometer sus fraudes y llevarse cantidades gigantescas de dinero. Y ahí vemos cómo la mutación del fraude se ve palpable, es palpable, es increíble cómo de lo simple se va a lo complejo, pero lo más particular es cómo los auditores y las personas que estaban encargados de los controles no detectaron la mutación de esos fraudes, no detectaron que los controles nunca fueron actualizados. A veces, y lo he dicho en muchas de mis conferencias y conversaciones, nos toca salirnos de la caja, nos toca pensar como piensa el perpetrador. Uno de los errores grandes que tenemos los auditores es que siempre pensamos en qué norma o qué NIA nos toca aplicar y el perpetrador piensa holístico. Recuerden que mentes cuadradas, fraudes redondos, y eso también ya lo habíamos hablado, y es porque la mutación del crimen no tiene normativa. La mutación del crimen cambia de acuerdo a las circunstancias, pero un perpetrador no piensa en qué NIA o qué normativa va a aplicar o cómo se... No, el crimen va mutando en la medida que el perpetrador se vuelve más experto en lo que hace. Así que yo los invito hoy a que hagamos la diferencia, estudiemos cómo están mutando los crímenes económicos en nuestras sociedades donde vivimos, nuestras organizaciones, y qué tenemos que hacer nosotros para estar a la par de esa mutación, a la par de esos cambios. Les cuento que Auditool la gente de Auditool en este momento está en Paraguay. Los invitaron ya les voy a contar, al CLAI que se está realizando en este momento en Paraguay. Muy contentos de estar allí. Allá tienen un stand invitando a la gente de Latinoamérica para que sigan con nosotros. La idea es expandir las raíces que tenemos y llegar a más personas en Latinoamérica, pues teniendo una plataforma educativa de entrenamiento con personas expertas en muchos temas. Estamos trabajando en la certificación, ya estamos listos casi que con el pensum, ya estamos construyendo la batería de preguntas. Auditool va a estar encargado de los entrenamientos, de los cursos, y pues con anticipación les estaremos contando quién sería la entidad que va a certificar. Así que ahí les voy contando cosas. Por el momento veo que no tengo preguntas. Así que nos vemos la semana entrante. La semana entrante voy a estar hablando de tecnocracia. Otro tema bien interesante que es parte del perfilamiento del perpetrador. Quiero darles como unos tips para que ustedes apliquen en sus compañías y no les pase como les pasa a muchas personas que confiando en el empleado ideal, pues están casi que creando el monstruo que comete fraudes dentro de la organización. Me despido de ustedes, nos vemos la semana entrante, no veo ninguna pregunta por el momento, de pronto saldrán ahora más tarde. Las personas
Hubo una pregunta la semana pasada de alguien que me decía qué hacer cuando se encuentran el perpetrador en otra compañía. Creo que la persona hace varios años alguien cometió un fraude y hace poco uno de sus colaboradores se lo encontró y creo que está dictando conferencias y capacitando personas. Bueno, somos seres humanos, es normal que si no se denuncia un perpetrador, encontrárselo en otra parte. Sin embargo, cuando estábamos hablando de los canales de denuncia y los hotlines y la cultura del sapo, esa fue la pregunta salió de esa cápsula de fraude al desnudo. Muchas veces lo mejor es poder, pues, dependiendo del coraje que tenga la persona, pues, contarle a las personas que lo están contratando. ¿Por qué? Se pone en riesgo un caso en una investigación, por ejemplo. Nosotros tuvimos yo no me acuerdo, hace como un año o dos, una investigación de una debida diligencia donde se estaba investigando un grupo de personas que decían ser auditores, o sea, tenían un perfil muy interesante y estaban soportando un caso muy grande en una compañía en Latinoamérica, y resultó que 2 o 3 personas de ahí no tenían los títulos universitarios ni las certificaciones que ellos decían. Entonces, a nosotros nos contratan para hacer la debida diligencia de esas personas, primero porque es una norma dentro de esta organización, que todo contratista tiene que ser investigado antes de tener cualquier acuerdo. Y lo otro es porque se querían estar seguros de cómo lo que se estaba investigando era tan grande, o sea, el impacto de las pérdidas era tan grande, tenían que estar seguros que los testigos expertos sí fueran aptos ante el tribunal, ante el juzgado. Entonces, sorpresa nuestra, estas personas se presentan como investigadores, como auditores, digamos que como peritos, digámoslo de esa manera, y ni lo uno ni lo otro. Entonces, se pone en juego todo un caso, simplemente porque no se hizo la debida diligencia o porque la persona dice mentiras. Tiempo más tarde, o sea, en este mundo es pequeño, pues participando en distintas conferencias y en eventos profesionales, pues claro, volvemos a encontrar a las mismas personas hablando de los mismos negocios, hablando de las mismas certificaciones y contándole la experiencia a todo el mundo. La sorpresa sí, a veces es doloroso, uno no puede llenarse de emociones cuando esto sucede, pero sí es particular que una persona que esté hablando de la lucha contra el fraude sea la primera persona que esté cometiendo fraude, porque están cometiendo fraude. Entonces, mi respuesta para esa persona en Facebook fue, pues, si usted considera que esas personas digamos, tienen encargos muy importantes donde se pone en juego todo un caso, pues lo mejor es aplicar la cultura del sapo. Y sobre todo pensando que en la primera compañía pues no los denunciaron y pues como dice esta persona, sigue dictando conferencias y clases y participando en eventos como perito experto. Entonces sí, uno a veces se encuentra con ese tipo de situaciones, mutaciones que se quedan incrustadas en nuestra cultura y lo vemos muy normal, pensar que un personaje puede alterar su hoja de vida, su currículum vitae, adicionando títulos que no tiene, imponiendo en juego una investigación, una valoración, un avalúo,
cualquier certificación que tiene que estar hecha por un experto profesional. Entonces, hablamos la semana entrante de Tecnocracia. A todos, muchas gracias por compartir, estar aquí, y pues cualquier pregunta que deseen dejar, con mucho gusto la estaré resolviendo más tarde. Por favor, compartir el video. No se imaginan la cantidad de personas que están esperando esta información. Gracias a todos y nos vemos dentro de una semana. Hasta pronto.